El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús expulsó a un demonio, algunos dijeron: este expulsa a los demonios con el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo: todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Belcebú. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios con el dedo de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda vagando por lugares áridos en busca de reposo, y al no hallarlo dice: volveré a mi casa de donde salí, y al llegar la encuentra barrida y arreglada. Entonces va por otros 7 espíritus peores que él y viene a instalarse allí, y así la situación final de aquel hombre resulta peor que la de antes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Tomen asiento. Qué difícil son las relaciones humanas, tan complejas, tan hermosas, pero tan complejas. Y tan complejo como tratar de entender a la persona con la que se vive, llámese papá, mamá, hermanos, hijos, esposos, amigos. ¿Cuántas veces hemos dañado? ¿Cuántas veces hemos ofendido? ¿Cuántas veces por ignorancia o por falta de interés hemos sido ocasión de daño para esa persona? Por palabras que dijimos o actitudes que tomamos y que no nos interesó prepararnos, no nos interesó investigar, no nos interesó saber qué es la necesidad, qué es el problema o la situación que se está viviendo. Lo vemos desde un punto de vista a veces muy egoísta. A veces en las dinámicas familiares que me toca hacer, vemos después de un proceso todo el daño, que muchas veces no se dieron cuenta, pero todo el daño que nos hicieron esas personas. A veces son actitudes que uno no se da cuenta o no quiere darse cuenta, pero está el daño grave. A veces una palabra inútil, menso, tonto, un golpe, una humillación o una infidelidad. Bueno, toda una lista de cosas que como duelen y duelen mucho. Y obviamente que muchas veces, cuando no hay una madurez espiritual por parte de la otra persona, pues se genera un daño que puede ser permanente, destructivo o autodestructivo a lo largo. Otro ejemplo interesante es lo que yo compartía en el programa. Como médico, pues no estoy exento, gracias a Dios ya no practico la medicina, tengo 20 años que ya no la practico, pero no estaba exento de cometer errores. Un error de un abogado, un error de un licenciado, de un maestro, pues se puede más o menos corregir, que también tiene sus consecuencias, pero un error de un médico puede ocasionar la muerte de una persona o una lesión permanente en una persona. Este tipo de problemas se le llama iatrogenia, error médico. Muchas muertes son por iatrogenia, error médico. Por ignorancia del médico, por dárselas de que sabe todo y que no necesita pedir opiniones o buscar otra ayuda que no sea la de él, porque se le va el cliente, se le va quien le paga,
Y esto, pues, es tan delicado que pareciera que el mismo médico es el peor enemigo del paciente, es el peor enemigo. Estos errores, desgraciadamente, muchas veces se entierran. ¿Por qué? Porque a veces solamente el médico se da cuenta de su error. Se murió el paciente. Me da risa cuando... ¿De qué murió? Paro respiratorio. Pues, todos se mueren de eso. Al final de cuentas, todos se les para el corazón o se les para la función respiratoria. Pues eso es la muerte. Poner eso muchas veces es decir, no sé de qué murió. Sí, es una manera elegante de decir, soy tan burro que no supe de qué murió. Esto tiene que ver mucho con lo que hoy la palabra de Dios nos presenta. Hay una frase en la cual quiero centrar toda la reflexión. Dice Jesús, el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Aquí ya no es válida la ignorancia. Yo no sabía, es que a mí nadie me enseñó, es que a mí me hicieron. Ya no es válido eso. No es válido porque tenemos todas las herramientas necesarias para ir conociendo mejor nuestra fe, para no hacernos tarugos, para que no vengan y nos laven el coco. Es que los católicos... ¿Por qué? Porque eso es ignorancia. Y terminamos dañando la obra de Dios, la obra que Dios ha querido hacer en nosotros y a través de nosotros, por error de que un católico no está preparado, no tiene la madurez espiritual ni la fortaleza espiritual que se va a redundar en una cuestión física, preparado para el sufrimiento, preparado para el dolor, preparado para para ser perseguido. No estamos preparados. Entonces, si no estoy preparado, estoy dañando, porque no estoy cumpliendo con lo que tendría que hacer. Estoy cometiendo iatrogenia. Aquí ya no es médica, pero estoy cometiendo un error. Y entonces, en lugar de ser instrumento de Dios, estoy siendo instrumento de Satanás, por ignorancia, por soberbia, por pereza, por comodidad, por lo que ustedes quieran. Así de fácil y de complicado, porque esto nos pone así como que, oiga, padrecito, párele, porque me está lloviendo. A todos, al cura, imagínense, el cura que no está preparado para ser cura. Y no me refiero a los conocimientos teológicos, me refiero a la calidad humana, al celo por las almas. El cura que no está preparado está en contra de Dios. Aunque celebre misa, aunque confiese, está en contra de Dios, porque lo que está construido al mismo trato lo destruye. El papá, la mamá, el esposo, la esposa, que no está preparado, se convierte en enemigo de Dios al no hacerlo y se justifica. Es que él me hizo, es que ella me hizo, es que mis papás me hicieron, es que ya no hay pretextos, porque tenemos todas las herramientas. Tenemos la capacidad de perdonar, tenemos la capacidad de amar en Jesucristo. Esa es la realidad, una realidad que puede marcar completamente para ser instrumentos de Dios, para no estar en contra. La primera lectura nos habla de un entrenamiento básico, como para el médico sería aprenderse bien la anatomía y la fisiología. O sea, un médico que no sabe anatomía, pues, ¿qué está haciendo? Un médico que no sabe la fisiología, pues, ¿cómo va a arreglar algo que no sabe cómo funciona? ¿Se acuerdan las televisiones antiguitas, las de transistores? ¡Pam! Dele un fregadazo para que prendiera, ¿no? Y así como que muchos fuimos educados como televisiones de transistores, no funcionaban, ándele un fregadazo en la cabeza, ¿sí? A ver si te prendían los bulbos, y si no, pues los bulbos, si no, al menos acá abajo también. Y qué duro. Entonces, qué interesante es esto, cuando lo básico no lo vivimos, no estamos. Fíjense lo que dice la primera lectura. Ustedes, hagan penitencia y lloren. Nada más tan sencillo como arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Y lo hacemos o nos justificamos?
Decía mi mamá, desde que se inventaron los pretextos, se acabaron los pecadores, para que no se oiga tan feo. Se acabaron los pecadores. Si yo soy así, es por... Entonces, estás en contra de Dios. Así de fácil. ¿Cuántos de nosotros hacemos un buen examen de conciencia y nos arrepentimos sinceramente de haberla regado y dejamos de justificarnos en las estupideces de los demás? ¿Cuántos de nosotros, como costumbre y disciplina espiritual, en las noches hacemos ese examen de conciencia? Y viene ese dolor. A mí me da tristeza cuando la gente se confiesa y lo que hacen es justificar sus pecados. Padre, es que me peleé con mi esposo, pero es que me hizo. De nada sirve que te justifiques. Lo que tú tienes que decir es lo que tú no hiciste. ¿Por qué no lo hiciste? No es justificación. Estás diciendo que pesa más lo que hagan los demás que lo que Dios hizo por ti. Dices, ay, pues sí es cierto. Pesa más lo que hagan los demás que lo que Dios ha hecho y sigue haciendo por ti. ¿Estamos entrenados en esto? ¿Cuántos están entrenados en el arrepentimiento, en el examen de conciencia? No, y luego peor tantito, ¿no? Se les dice algo y se ponen hasta enojados, dignos, hasta dejan de hablar. ¿Cómo no? Sí. Yo no digo que sean ustedes, estoy hablando de otras personas que vienen en otras parroquias. Aquí no tenemos ese problema, para nada. Ustedes son sencillitos, humilditos y carismáticos, como yo. Como yo no sirvo para nada, digo. Fíjense, hagan penitencia y lloren. Sacerdotes, giman. Ministros del altar, vengan, acuéstense en el suelo vestidos de sayal. Ministros de mi Dios, porque el templo del Señor se ha quedado sin ofrendas y sacrificios. Y no se refiere al sacrificio de Cristo, gracias a Dios, pero llegará un momento en que tampoco habrá Eucaristía. La persecución estará y ya no habrá Eucaristía, al menos no abiertamente. Los curas que nos escondamos, si es que nos toca escondernos, si no morir, no sé. Celebraremos la misa escondidas. Pero ahorita, pues, públicamente tenemos aquí 4 misas diarias, 6 de la mañana, 12 del día, 6 de la tarde, 11 de la noche, todos los días, menos domingos y sábado, porque se repite la misa a las 11. Pero, ¿a qué se refiere? Que no hay el espíritu de sacrificio, del ofrecimiento, del dolor, no lo hay. No hay esa capacidad del sacerdote de sacrificarse y salir de sí mismo para darse a los demás. No la hay. No hay ese sacrificio. Está el sacrificio eucarístico, que es el centro de todo. Pero si nosotros como católicos no aprendemos a hacer sacrificios, que está representado en el ayuno, que está representado en la penitencia, que está representado en el vestirse de sayal. El sayal era como el costal de la papa, que nada más hagan de cuenta como la riata, que te la tallas y quema. Ahora imagínate ponerse, imagínense calzones y playera de sayal y caminar así, no hombre, vas a terminar como charrito, todo rosadito, ¿no? Pues esa era la idea. La idea era una penitencia, un arrepentimiento, un ofrecimiento. Y hoy, no hombre, hoy no la vivimos bien cachetonamente. No hay preparación espiritual. Si no hago lo básico, la pregunta es, ¿estoy a favor o estoy en contra? No, sí, yo creo en Dios, pero estoy construyendo o estoy destruyendo. Esa es la pregunta. Estoy a favor. Bueno, vean los elementos básicos. Porque el templo del Señor se ha quedado sin ofrendas y sacrificio. Si yo no me convierto en una ofrenda continua desde mi sacrificio diario, y ya no estoy pidiendo que se pongan de sayal, ya no les pido que se pongan cilicios, ni que se agarren a golpes. Simplemente
hacer lo que tengo que hacer. Ya de perdida. Soy esposo, sé ese hombre, verdaderamente. Ese hombre, ese esposo, ese padre. Si eres mujer, sé esa mujer, esposa y madre. Ahí está tu sacrificio. Ya no te pido que seas una Teresa de Calcuta o Teresa de Ávila o no sé, una gran mística, un gran místico, un Padre Pío. Simplemente haz lo básico para que no seas enemigo de la obra de Dios. Haz lo básico. Perdona, sirve, ama. Si no haces eso, estás en contra, aunque te digas católico. Compartía el video que sacaron de una congresista o senadora en Estados Unidos, una entrevista que le estaba haciendo, una rueda de prensa, y un periodista le estaba diciendo acerca de que, pues, acerca del asociación del Parenthood, de los abortos y todo, y le hacía con preguntas con tendencia muy fuerte, ¿no? De denuncia. Y la congresista, ya sé por dónde vas, yo soy católica y tengo hijos y que yo soy católica. Pero ¿de qué sirve que digas que eres católica si estás a favor del aborto, si estás promoviendo el asesinato? O estás con Dios o estás contra Dios. No puedes decir que eres católico, apostólico y romano y matar seres humanos, que porque eso es lo correcto. Estás en contra de Dios. Esto es claro para algunos, porque algunos católicos creen que están haciendo bien con lo del aborto. Para nosotros a lo mejor nos queda claro eso, y como que con eso ay sí, yo sí soy católico. Pero eres católico también en tu trato a los demás. Eres católico en tu amor, en tu servicio. Eres católico en tu ofrecimiento diario, en el dejar de estar pensando en lo que sientes y en lo que te gusta y estar sirviendo. Luego dice, el ayuno, promulguen un ayuno, convoquen a asamblea, reúnan a los ancianos de todo el país y clamen al Señor, ay de nosotros aquel día. Está hablando del fin de los tiempos, del juicio final. Imagínate qué triste y qué decepcionante y qué horror llegar a ese momento de tu vida y descubrir que viviste engañado, que tú solito te hiciste tarugo o que te dejaste engañar. Y cuánto daño hiciste a la obra de Dios por tu ignorancia, por tu pereza, por tu comodidad. ¿Estás conmigo o estás contra mí? Y muchas veces a lo mejor sí hacemos esa lucha, pero no nos llenamos de Dios. No estamos continuamente llenándonos de Dios, que sería el Evangelio. A Jesús se le acusa, Madre Rosario, está dormida, otra que está durmiendo. No, si les digo que yo soy bueno para dormir monjas. Bueno, ¿qué les estaba diciendo? Algo les estaba diciendo. Se me fue el avión por el agüita. Ah, ya. A veces no sabemos distinguir y es cuando confundimos y estamos en contra de Dios. Se le acusa a Jesús de hacer exorcismos en nombre de Satanás. O sea, suena lógico que no sea posible eso, ¿no? Pero ¿hasta dónde puede llegar la ceguera de no reconocer la obra de Dios y de obstaculizar? Puedo obstaculizar, puedo atacar o puedo destruir la obra de Dios. ¿Sí? Está expulsando los demonios en nombre del demonio. Y Jesús dice algo lógico, oye, pues ¿cómo va a subsistir un reino dividido? Y la cuestión aquí es que el demonio lo que va a hacer es sujetar nuestro entendimiento, sujetar nuestra fe, nuestro amor, todo lo que hemos recibido, lo sujeta, nos amarra, que es el ejemplo, dice, cuando dice, cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros, pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. Aquí es el no estar preparado,
El no tener la preparación no es suficiente con la rezandería y muchos golpes de pecho. Hay que estar preparado, hay que estar bien claro que mis obras, que mis palabras, que mis acciones no sean contrarias. Y a veces lo que hace Satanás, como no tenemos esa fortaleza espiritual, como no estamos entrenados a caminar en el dolor, en el sacrificio, es una manera como Satanás nos tiene amarrados, nos tiene así sujetos. Nos sentimos muy fuertes en la fe, nos sentimos muy solidarios en esa situación de fe. Ay, sí, yo creo, yo esto, yo aquello. Pero nada más te tocan por ahí, por donde no estás bien. Y Satanás ya te amarró, ya te sujetó y ya te sometió. Que es ese texto, ¿no? Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. Y ahí es donde viene esta frase: el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Todo el amor que Dios ha puesto en el corazón de las personas que tú has lastimado por no estar haciendo lo que tienes que hacer, desparramas la gracia de Dios, desparramas toda la misericordia de Dios. Esto hace un sacerdote, esto hacen las monjitas, los laicos, esto hace un esposo con su esposa y la esposa con el esposo, esto hacen los padres con los hijos. Desparramamos y no cuidamos. Y lo peor de todo termina con esta enseñanza. Dice: y al llegar cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, aparentemente se hizo una obra de Dios. Sale de un hombre, anda vagando por lugares áridos en busca de reposo, y al no hallarlo dice: voy a regresar a mi casa donde salí. Y al llegar la encuentra barridita, limpiedita y arreglada, pero vacía. No, pues de aquí soy. Hey, vamos a invitar a otros. Y hacen una pachanga, invita a otros. Y es cuando la situación se vuelve más difícil, por no estar preparados, por no ser católicos, conscientes de que todo, ahora sí, como dicen cuando detienen a uno, ¿no? Tiene derecho a permanecer en silencio, porque todo lo que diga puede ser usado en su contra. Todo lo que hagas que no forme parte de la obra de Dios, se te pedirá cuentas. Así es que, católicos, o nos preparamos o estamos en contra de Dios. Así de fácil. ¿Y cómo es más fácil destruir? Desde dentro. Decían los comunistas: a la Iglesia católica no la podemos destruir desde afuera, hay que destruirla desde adentro. Y lo están logrando. Claro, nunca podrán destruirla completamente, pero tenemos sacerdotes, obispos, con líneas que tú dices a favor del aborto, a favor de la unión homosexual, pues, no es otra cosa que están queriendo destruir la iglesia. Y lo peor de todo, lo más triste, que muchas personas creen que están ayudando. Pidámosle a Dios que nos quite esta ignorancia, que asumamos el papel desde la posición que ustedes han elegido, o que a lo mejor de alguna manera les ha tocado. Casados, solteros, padres o solos, laicos o consagrados, sacerdotes, cada uno tenemos un papel importante y fundamental en la obra de Dios. Cuando termine tu día, pregúntate nada más esto en tu examen de conciencia. Dice estas palabras: ¿estuve con Dios el día de hoy o estuve contra Él? ¿Y saben qué? Muchas veces hacemos las cosas sin pensar qué estamos haciendo con la obra de Dios. Simplemente pensamos lo que yo quiero, lo que yo siento, lo que a mí me gusta, lo que a mí me importa. Por eso es importante esta pregunta.
Por eso es importante y es necesario que la hagamos todos los días. O estoy con Dios, o estoy contra Dios. Y se van a dar cuenta que la mayoría de las veces hemos estado contra Dios. Pero estamos a tiempo, mientras tengas vida, de retomar el camino. Presento el pan y el vino y las intenciones que hay en el corazón de cada uno de ustedes.